Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente de estar junto a ustedes en este domingo 3 de octubre, 27º domingo durante el año en que tratamos los distintos temas para profundizar en la vida de fe. En este tiempo tan doloroso de pandemia que todavía está acosando a nuestras comunidades. Por eso vamos a celebrar esta misa con esa intención especial y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. En esta presencia de Dios vamos a reconocernos pecadores y vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, que en sobreabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Leemos la primera lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todas las bestias del campo y a todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso al que teme al Señor. Comerán del fruto de tu trabajo, serás dichoso y le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa.
Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. La segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús le dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón. Pero desde el principio, al crearlos, Dios hizo al hombre y a la mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de este lenguaje? Más que nunca, ¿no? Decimos el lenguaje y el mensaje, pero ¿cuál sería el tema central? Está clarito que el tema central es el matrimonio, la unión matrimonial. No solo por el Evangelio, sino también en el libro del Génesis. ¿Qué sabemos? Y aclaramos clarito que es un relato mítico. ¿Qué quiere decir?
que es un cuento que encierra una realidad. Pero no es histórico, no vamos a decir que había un periodista viendo qué hacía o qué no hacía Dios. Por favor, eso es infantil. Son relatos míticos, pero que, como dije en otro momento, hay dos relatos míticos de la creación. El capítulo 1 del Génesis y el capítulo 2. Ahora nos estamos refiriendo al capítulo 2. ¿Por qué? Lo digo y lo explicito. Porque el capítulo 1... se los digo clarito, el mito del capítulo 1 es un amanecer. Primero están las tinieblas, después aparece la luz, después aparecen las cosas y después aparece el sol. ¿Por qué? Porque cuando amanece el sol, primero se ve todo y después aparece el sol. Eso es un amanecer. Y en este otro, ¿qué mito es? Se ve que es una comunidad mucho más avanzada que la otra. ¿Por qué? Porque lo que relata en el mito, Dios es como un alfarero, en donde agarra barro de la tierra y sopla sobre su nariz el aliento de vida y vive el hombre. Y después le hace todas las cosas al hombre, se la presenta y el hombre le pone nombre a todas las cosas. Y es cierto, ¿por qué? Yo que he caminado por tantos países, tantos pueblos, me doy cuenta que cada cosa mitológica toma algo de la realidad. Por ejemplo, que somos un trozo de barro que anda, como decía un poeta en mi pueblo. Es cierto, volvemos a la tierra y volvemos a ser tierra. O sea que hay algo, ¿ves?, en el mito. Y no solo, que el hombre le pone nombre a todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque perro, en español se dice perro, en inglés se dice dog, en otro idioma se dice de otro modo, en otro idioma, no solo cada país, aunque sea en español, le pone nombres distintos, aún a los mismos animales y aún a, a las mismas frutas, por ejemplo. La palta, le dicen en mi pueblo, acá le dicen aguacate. Todas las cosas cambian según las culturas. Entonces, ¿qué es cierto que le ponemos nombre a las cosas? ¿Y cada idioma y cada lengua y cada zona le pone nombre? Sí, es así. Ve como que los mitos sacan algo de la realidad para hacerlo mitológico, porque acá Dios no es un alfarero. Pero en esta cultura se nota que dijeron, bueno, la creación de Dios debe ser como el alfarero. ¿Y qué era lo que querían describir? ¿Cuál mensaje querían describir? Que todo nacía de Dios. Así como el amanecer lo hace Dios, así también como un alfarero hace un cacharro de barro, así hizo Dios a las personas. Insisto, no es algo histórico, pero sí, insisto, tiene algo que sacaron de la realidad. Nosotros nos volvemos tierra, le ponemos nombre, y no solo, habla, por ejemplo, en este texto mítico, de que le presentó todas las cosas al hombre y el hombre no estaba satisfecho, pero voy a hacer algo que sea como vos, que sea tu complemento. Y entonces hace este giro idiomático, decir que se duerme, le saca la costilla y la rellena, como un alfarero que saca de un cacharro y le pone un poco más de barro y hace otro cacharro. ¿Me explico? Pero sigue siendo un mito así. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que el hombre y la mujer están llamados a una unidad por la creación misma. El hombre y la mujer están llamados a unirse y por eso deja a su padre y a su madre. O sea, hay un llamado de unidad que es unidad en el amor, en la fecundidad, en la humanidad, en la plenitud de su ser. El hombre se plenifica con la mujer y la mujer se plenifica con el hombre. Más que nunca me parece que en este tiempo, justamente, no es que esto sea un relato histórico, insisto, es un mito. Pero sí vemos que lo que trata de sacar y rescatar es esa unidad en el amor, en la familia. Esté en la cultura que esté, porque estén en la cultura, yo qué sé, europea, o en la cultura de la India, o del África, o de Australia, donde sea, todas las culturas indígenas, todos los varones se unen a las mujeres y tienen hijos y hacen una familia. Más o menos, unas de un modo, otros de otro, todos de otro, pero
lo esencial de la célula humana es la comunidad familiar. Comunidad familiar que se da por esa unión. Por esa unión que en las distintas culturas será de diverso modo, no obstante, siempre es el varón y la mujer y los hijos que engendra. ¿Ve? Ese es el tema matrimonial. Y entonces pasaríamos así el Evangelio, que es en realidad vamos a contextualizarlo al Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le hacen esta pregunta a Jesús? Uno dice, ¿para qué le hacen esta pregunta? Porque en realidad todos sabían, los judíos y los grecos romanos también, o sea, el Imperio Romano también, que ellos tenían como legal el divorcio. Y lo que es más, ubiquémonos, el divorcio del varón que echaba a la mujer. Indudablemente estábamos hablando de 2000 años atrás, y entonces la mujer era un objeto, se podía usar o tirar, ese tema. Y eso lo sabían tanto los judíos como los romanos. Y entonces, ¿para qué le preguntan a Jesús? Porque saben que Jesús tiene otra perspectiva, que no es la perspectiva de la utilización del varón sobre la mujer y nada más. No, es la perspectiva de unidad del hombre y la mujer en la comunidad familiar, del respeto mutuo del hombre y la mujer para un compromiso de vida, para un compromiso de una unidad familiar. Porque nadie puede negar que está en la naturaleza humana esa unidad familiar. ¿Ve? Y que en momentos como este de cambio epocal, más que nunca están cuestionadas. Pero entonces el contexto está en que todos sabían que el divorcio estaba a la mano, tanto judío como griego, como greco-romano. Y entonces, ¿por qué le preguntan a Jesús? Y acá empieza la cosa. Jesús empieza a desligarse de la pregunta porque si no, Jesús estaba contra la ley. Era un argumento para atacarlo. Si está contra la ley, lo podemos condenar, que era lo que buscaban, condenar a Jesús. El tema del matrimonio o el divorcio, sí o no, no era el problema. El problema era cómo condenarlo a Jesús. Pero Jesús, digamos, a la pregunta la tira con otra pregunta. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Qué dice Moisés de todo esto? O sea, no la ley de los judíos y la ley de los romanos, sino Moisés. ¿Qué dijo? Ah, no, entonces tira la pelota como diciendo, lo religioso, ¿qué dice de esto? Dice, bueno, Moisés nos dejó que hagamos esto, que nos separemos de nuestra mujer dándole un acta de divorcio, que en esa época era como común, digamos, si mi mujer se ponía vieja y se le quemó la comida, acta de divorcio, porque se le quemó la comida. Y la pobre mujer quedaba indefensa, porque en aquella época una mujer que no tenía hombre no tenía protección de otros hombres, entonces o quedaba en la calle o la recibían sus padres o no, o caía en la prostitución o en cualquier cosa. O sea, la mujer no tenía defensa. Insisto, podía darse el caso que porque se le quemó la comida, la echaban. O porque se me puso vieja y ya no la quiero y quiero una jovencita. Agarro y la tiro. Y esa era la costumbre greco-romana, era esa la costumbre. Más allá que al comienzo era poligamia. Un hombre tenía muchas mujeres. En la época de Jesús todavía estaba. Después se iba perdiendo eso cada vez más, en la época de Jesús justamente, por el problema aún económico y social de cómo mantener 2 esposas, 3 o muchos más. Aunque en la Biblia sabemos que la poligamia es muy conocida, de David, de Salomón, de todo eso, que tenía un montón de esposas, concubinas y demás. O sea, fue un proceso el hecho de que el hombre y la mujer formaran una familia. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era poligamia y eso era así. Pero, ¿por qué este tema? Entonces, el tema era para cuestionar a Jesús. Jesús lo desvía al tema diciendo, ¿qué dice lo religioso? Y lo religioso dice, bueno, él permitió. Sí, permitió porque ustedes eran duros de corazón, de cabeza.
Pero Jesús viene a proponer una cosa distinta. ¿Cuál es la cosa distinta? Que no está bien usar a la mujer y después tirarla. O sea, le declaro un acta de divorcio y chao. La mujer que se la arregle, porque el problema, insisto, era que la mujer no tenía defensa. La mujer también podía hacer eso, ¿eh? Podía hacer un acta de divorcio y tomá, pero comúnmente lo que pasaba era con el hombre. El hombre no quería más a la mujer porque se me puso vieja, porque yo no la quiero, porque es renegada o porque se me le quemó la comida. Y me la sacó encima, acto de divorcio, chao. Y quedaba en la nada. ¿Estropeando qué? La unidad familiar. La unidad para con los hijos. Y eso era una costumbre en la época de Jesús. Y Jesús lo que quiere terminar con esto es con la indignidad de los marginados. ¿Por qué? Porque la mujer era marginada en aquella época. Era un objeto, como le digo, se podía usar o no. Algunos eran buenos y entonces no, respetaban a su mujer, pero cualquiera podía hacer y disponer del divorcio justamente marginando a la mujer gravemente. Entonces, Jesús se pone del lado de quienes marginan. Entonces, si él le presenta acto de divorcio, lo está haciendo mal el hombre. Y si la mujer le presenta acto de divorcio, también. Por eso en otro evangelio dice, pero entonces más vale no casarse. Fíjese que esto lo dijeron hace 2000 años. ¿Por qué lo digo? Porque en este cambio epocal, el problema de fondo cultural es nada más ni nada menos que eso. La gente no se casa directamente. Está en pareja. Digo, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, en mi pueblo pasa. La gente se junta. Si bien, bien. Si no, chau, hasta luego, para un lado, para el otro. O sea, rompiendo un compromiso de unidad. O sea, no hay una unidad en la célula familiar. Indudablemente, en este tiempo, eso está en crisis, gravemente como está en crisis. Todo el cambio epocal, el cambio de paradigma, está en crisis la institución familiar. ¿Por qué? Porque no quieren tener hijos, porque se juntan con uno, después se separan, van con otro, según mis deseos, se podría decir. No hay una profundidad de entrega, de amor o de compromiso. Y entonces, 1000 novelitas que proponen cualquier cosa. Está todo bien. Y así no es. ¿Por qué? Porque así se destruye la familia. Se destruye la unidad social. Y es lo que está pasando. En muchos países supuestamente desarrollados, así le llaman, están teniendo, primero, no hay casamiento, la gente se junta, ya está. No le importa casarse, no hay compromiso, ni del hombre ni de la mujer, no le interesa. Compromiso con los hijos, no hay compromiso. Entonces, no hay una entrega de vida real. ¿Ve? No hay una responsabilidad para con los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Como pasa en Francia, en Italia, en España. Hay natalidad negativa. Hombres y mujeres se juntan y no quieren tener hijos. Por eso se mueren más los viejos que los jóvenes, que los niños que nacen. Y lo ven como esto, es modernismo. Y como, lo que es peor, los pocos hijos que tiene, algunos los abortan. O sea, estamos en la cultura de la muerte. Estamos en la cultura de la fagocitosis, o sea, se autodestruyen las familias, se rompen. O sea, estamos fallando algo muy grave. Y lo digo porque otras culturas no. Los musulmanes no aceptan menos de 5 hijos. No les cabe la cabeza. Muchos africanos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que Europa va a ser, como dijo un padre amigo, va a ser refundada por musulmanes y africanos. Y no estamos lejos de eso. El tema es con nuestros pueblos, porque también nos dicen, uy, ¿por qué emigran todo esto? Bueno, porque todo lo indígena quiere vida, no lujos, pero vida sí. Y tienen una unidad familiar fuerte. Yo que viví en la selva, yo sé que es así. Que no quiere decir que no haya problemas también, pero vamos a decir,
el problema social y de unidad familiar está en la cultura urbano-industrial. Y está tan grave que inclusive el Papa ha tomado cartas en el asunto y ha, por ejemplo, escrito y mandado la carta como Amoris Laetitia, en donde aún pastoralmente se cuestiona todo el problema familiar y todo el problema de unidad. Problema de unidad que es, ¿qué es unidad y qué no? ¿Por qué? Porque sabemos que después del Amoris Laetitia, el Papa pidió que todas las diócesis, no solo en Roma, todas las diócesis del mundo o interdiocesanamente, tienen que haber juzgados canónicos. ¿Por qué? Porque se sabe que muchos de los matrimonios son nulos, porque hubo vicios en el consentimiento, porque hubo mentiras, falsedades. Resulta que eso hace rato que salió y hace rato que empezaron los juicios canónicos en todas las diócesis y ahora los que no lo aceptan son los agentes pastoral. Yo tuve un caso de un matrimonio que salió la nulidad, los jueces canónicos me avisaron, me mandaron, podés hacer este casamiento porque se le da nulidad matrimonial a esto y lo otro, y la gente me hizo un escándalo. Pero si esa mujer ya tiene hijos y está casado, el marido está así, está asado. Bueno, le digo, pero mire que hubo un juicio canónico y juzgaron por los detalles que los jueces hayan dicho y con motivos reales que había problemas graves que hacían que no es válido ese casamiento. Uy, los líos que me hicieron. Que no podía ser. ¿Y cómo? Le digo, ¿ustedes leyeron la Amoris Laetitia? ¿Ustedes saben que cada diócesis ahora tiene un juzgado canónico? ¿Ustedes saben eso? Ni idea, ni quieren averiguarlo. Porque yo le dije, todos los que estén con el tema matrimonial, dando catecismo, charla o lo que sea, sí o sí tienen que leer la Amoris Laetitia del Papa Francisco. ¿Por qué? Por los cambios que hay. No, resulta que ni enterados. Y me hacían escándalo por cosas que ya la Iglesia ya toma. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, y quiero dar un ejemplo, que una vez me pasó también un caso de nulidad, porque hay varios, pero uno de ellos que me tocó muy fuerte, porque fue con una discapacitada, una cieguita, una ciega, que se presentó a casarse y el hombre todo bien, hicieron todas las charlas, hicieron todos los procesos, todo. Yo decía, qué bien este hombre que se casa con esta mujer ciega, cuánto la quiere. Volvieron de la luna de miel, el tipo le echó. Chao. Y él encima lo confesó, yo lo que quería era acostarme con vos, pero vos no te quiero. La pobre mujer hecha pedazo. Por supuesto que empezamos trámite de nulidad. Y uno dice, ¿por qué? Claro, porque con Dios no se juega. Si hay vicios tan graves en el consentimiento, o gente que fue obligada a casarse, pues eso no es casamiento. Eso fue una pantomima. Pero eso ni Dios lo acepta. ¿Me explico? Si hay vicios en el consentimiento graves, pero ya tienen hijos. No importa. Si el matrimonio no fue válido, no fue válido. Pero puede haber eso. Por supuesto que sí. Lean los documentos. Miren el derecho canónico. Y la gente, le digo porque a gente de pastoral me discutían. Pero entonces los jueces canónicos son corruptos y que esto, que lo otro, porque ya tiene hijos. ¿Pero qué está diciendo? Porque una cosa son los jueces políticos que pueden y podemos y sabemos que tenemos jueces corruptos. Pero ya si lo pasamos a que la Iglesia ya también está corrupta, entonces no creemos nada. A ver, porque en realidad los jueces no ganan nada con declarar o no la unidad matrimonial. Y la Cámara de Jueces son varios jueces que juzgan sobre el mismo caso y son especialistas en derecho canónico. Entonces, indudablemente, si mandan un decreto como ese, quiere decir que lo han elaborado, estudiado bien, con psicólogos, psiquiatras, si esto, si sí, si no, con los testigos. A ver, fue un juicio. Resulta que
algunos ni siquiera aceptan los cambios que ya están en la iglesia. ¿Por qué? Porque no es juguete esto. Y parece que algunos toman todo lo que es el amor familiar como si fuera un juguete. Se usa y se tira. En este cambio epocal, más que nunca, estamos en una crisis también familiar. Antes no era tan común ver separaciones, divorcios o simplemente que no se casan y entonces se juntan. Y eso me habla de una inestabilidad muy grande en la vida social. Y frente a eso, ¿qué buscamos? ¿Y qué queremos? Lo de Jesús. ¿Qué es lo de Jesús? Buscar la dignidad de las personas, de las mujeres y de los hombres también. Y por eso acá pone, si el hombre hace eso, que patea a la mujer, él está haciendo mal. Si la mujer patea al hombre, ella está haciendo mal. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo que se trata acá es de, digamos, construir una responsabilidad de unidad matrimonial que cree familias que construyan el amor y la vida para sus hijos y para ellos también. Gran desafío este. Pero fíjense que junto, para terminar, después de esto del divorcio de la mujer, le dice de los niños. ¿Por qué? Porque otro de los marginados en la época de Jesús no solo eran las mujeres, sino los niños también. Los niños, como no tenían defensa, como no tenían poder, no valían nada. Así que tenían que crecer rápido porque si no, eran cualquier cosa. Por eso no querían los apóstoles y los discípulos que se le acerquen a Jesús. No querían, eran despreciables. ¿Qué se viene? Y Jesús dice acá, ¿no es cierto? Jesús se disgustó, se enojó. ¿Cómo? Dejen que los niños vengan a mí, porque los que no son como ellos no entran en el reino. O sea, estaban viendo que las categorías humanas no son las de Dios. Las categorías humanas son las de los que sufren, las de los marginados. Esas son las categorías de Dios. Y por eso agarra un niño que necesita ser cuidado y los abraza y los bendice a todos los niños. En una época en que el niño era una molestia, despreciable. Jesús, al contrario, dice, ellos son un ejemplo de ternura, de calidez, de sencillez, de no tener poder, ¿ven? Entonces, las mujeres y los niños enfatiza Jesús en este evangelio. Entonces, no es solo el tema matrimonial, sino lo que está de fondo también es mantener la dignidad de las personas, tanto de aquel tiempo de la mujer como de los niños. ¿Ve? Entonces lo de Jesús siempre es hacer una nueva creación, donde la responsabilidad, la justicia, la verdad, donde los que sufren, los que son marginados, sean valorados, porque para Dios son todos hijos e hijas de Dios. Vamos a pedir en este tiempo, en especial, en este cambio epocal, en que los valores humanos se cuestionan gravemente y las crisis humanas, familiares, de los niños, son muy graves. En medio de esta pandemia que no se termina porque crece el egoísmo, la codicia. Eso es lo que no está dejando terminar esta pandemia. Vamos a pedirle a Dios diciéndole, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y vamos a pedir especialmente entonces, especialmente por la familia, diría yo, para que la responsabilidad de la unidad familiar, de los padres con los hijos, sea aquella propuesta más profunda que tengamos en el corazón. Vamos a decirle a Dios, venga a nosotros tu reino, Señor. Por la iglesia a la que Dios quiere eternamente unida a su esposo Jesús, para que ante las cruces y dificultades que se presenten sean ejemplo de fidelidad al mensaje del Evangelio, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los gobernantes de los pueblos,
para que promuevan leyes a favor de la familia y rechacen todo propósito de legitimar ideas contra el plan original de Dios, proyecto de amor y de vida, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los matrimonios que están en crisis y por los hogares divididos, para que la luz de tu palabra, Señor, emprendan caminos de renovación y reconciliación, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los jóvenes que se preparan para el matrimonio, para que sean conscientes de la responsabilidad que van a asumir y sepan fundar su unión en la fidelidad y en el amor sincero, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por las familias que están reunidas para que comprendan que el hogar es el ámbito donde los niños pueden nacer, crecer y vivir con amor y ternura. A ejemplo de la familia de Nazaret, oremos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Padre y Madre Dios, que reúnes a tus hijos e hijas alrededor de tu mesa, dígnate acoger nuestras súplicas fervientes y haz que sepamos seguirte en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer las ofrendas. Bendito sea el Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre lleno de amor, que reúnes a tus hijos e hijas alrededor de tu mesa, acepta este sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y que por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros en la entrega de vida y de amor a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza vamos a rezar a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y frente a todo este desafío que nos da la pandemia, este cambio de paradigmas, cambio epocal, pidamos especialmente por las familias que realmente sean el camino de Dios que nos lleve a construir un mundo de paz, de solidaridad, de fraternidad. Oremos. Dios, saciados con este alimento celestial, concédenos ser transportados en aquel, ser transformados en aquel en quien hemos recibido en este sacramento y que sepamos perseverar en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga a todos.